everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es. Aquí la montamos como es. Huepa, huepa. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es. Redimido, dile como es. Cumbanchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Cumbanchero, cuando quieras puedes entrar a la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría, En la buena y en la mala. alegría, Mi corazón está full de alegría, al mundo voy a contagiar con alegría. Aunque las cosas en tu vida no estén al 100, vale la pena seguir soñando. Ya sé que todavía no estamos bien, pero poco a poco vamos mejorando. Nueva actitud, nuevo panorama. No más tristeza, no more drama. La verdadera felicidad me llama. Alegría pa' mi alma sin rama llama. A su tiempo llegará lo que no tengo, pero hoy voy a agradecer por lo que tengo. Avanzando hacia adelante me mantengo, y aunque me tiren piedra no me detengo. Let's go. No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme, pero mi tristeza llegó a su fin. Mi sonrisa brillando como bling bling. I'm so blessed, feeling like a king. Cumbanchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Cumbanchero, cuando quieras puedes entrar a la fiesta de la alegría. sin hacerle daño a nadie. Alegría, En la buena y en la mala. alegría, Mi corazón está full de alegría, al mundo voy a contagiar con alegría. Caribbean Connection, los body, los dummy. En este party no hay Bacardi, hay milk and honey. Está todo bien if you don't know me, pero tú tienes que conocer a my homie. Pam, 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 prr, con autoridad. Pam, 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 prr, para la ansiedad. Pam, 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 prr, para la depresión. Y alegría sin Macarena para el corazón. La, la, estoy vivo para celebrar el principal motivo. La, estoy activo y todo lo negativo lo derribo. Don't worry, be happy, como la cara de Nicky al decir dímelo papi. Si quieres la dirección de este parizón, la locación está en tu propio corazón. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es. Aquí la montamos como es. Huepa, huepa. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es. Redimido, dile como es. Cumbanchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Cumbanchero, cuando quieras puedes entrar a la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría, En la buena y en la mala. alegría, Mi corazón está full de alegría, al mundo voy a contagiar con alegría. Cumbanchero, hello, hello, cumbanchero, hello, hello. oh man. Cumbanchero, Caribbean Connection. Lo body, lo dummy. Cumbanchero, lo body, lo dummy. Esta alegría no viene por lo que tengo, esta alegría viene por lo que soy. Redimido, man. Iván, Kardec. ¿Cuántos están listos para adorar al Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí.
aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y solo le tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Oh, está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, decláralo. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Tu gloria, oh Señor, te adoramos, Santo. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh, está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. ¡Wow! ¡Qué tiempo tan hermoso tuvimos en la alabanza! Mi nombre es Megan Talamantes y yo quiero darte las gracias por conectarte con nosotros. Ahora prepara tu corazón para recibir una palabra del pastor Israel. Espero que lo disfrutes. Hola, buenas tardes una vez más a nuestro servicio en línea.
Es un placer el poder estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Jesús. Y gracias por sintonizarnos en esta hora. Esperemos que ahí donde estás, en tu casa, en tu recámara, en tu sala, simplemente puedas disfrutar y ser parte de todo esto. Para aquellas personas que se conectan por primera vez, mi nombre es el pastor Israel Talamantes y tengo el privilegio de ser el pastor de una de las congregaciones, para mí, las mejores congregaciones de todo el mundo, que es Centro Victoria. Así es que, familia de Centro Victoria que nos ves, saludos a todos, espero que estén bien, seguros ahí en su casita. Y como les digo, a aquellas personas que nos sintonizan por primera vez, pues sean bienvenidos a este servicio. La semana pasada estuvimos empezando nuestra primera serie, que va a ser después de cuatro semanas, nuestra primera serie que se llamaba Cuando la ansiedad ataca. Entonces, por los próximos 3 semanas vamos a estar hablando sobre la ansiedad, cómo manejar la ansiedad, cómo combatir la ansiedad sobre todo. Y la semana pasada estuvimos hablando del problema, ¿cierto?, que causa la ansiedad en nuestras vidas. Habíamos hablado que causaba problemas físicos, ¿cierto?, problemas emocionales y cosas así. Y el día de hoy quiero continuar con esta segunda parte. Y espero que abras tu corazón ahí donde estás y podamos todos aprender de una manera pues bonita y sana. Aproximadamente, te voy a decir, hace que como unos más de 20 años, cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, allá en México, cuando yo estaba, vamos a decir, en eso de tercer, cuarto grado, era un niño muy hiperactivo. Era un niño que no me podía estar sentado, ¿cierto? Cada vez que yo estaba en una mesa tenía que estar tocando, tenía que estarme moviendo. Y para mí, ¿cierto?, estar en un salón de clases, pues era un poquito difícil, ¿cierto? Porque simplemente estarme sentado todo el día escuchando al profesor, pues me era difícil. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando yo estaba en el salón de clases, ¿cierto?, aunque era un niño, ¿cierto?, era un niño que era listo, que le gustaba la escuela, pero era un niño que le gustaba hablar. Era un niño que se distraía muy fácil. Pasaba una mosca, el profesor estaba hablando, pasaba una mosca, ¿cierto?, y me le quedaba viendo la mosca. Pasaba un pajarito y me le quedaba viendo un pajarito. Y después llegaba tanto el enfoque, ¿cierto?, que yo quería de una manera u otra estar hablando con otras personas. Entonces lo que tendía a hacer a mis compañeros que estaban a un lado de mí, ¿cierto?, empezaba a decirles: hey, ¿qué trajiste de lonche? Hey, mira, ¿a qué horas vamos a jugar fútbol? Y de una manera u otra, ¿cierto?, empezaba a distraer a los compañeros que estaban alrededor de mí. Bueno, cada mes, una vez al mes, los maestros citaban a los padres al salón de clases con todos los demás padres y con los niños para ver el desarrollo, ¿cierto?, escolar de los hijos, de los estudiantes. Y cada vez, fíjate bien, cada vez que había que había juntas de padres, yo siempre me ponía súper nervioso, ¿ok? Porque el complaint o la queja más grande de los profesores que casi tuve durante toda la primaria no era que fuera mal estudiante, no era que fuera irrespetuoso, ni tampoco que me sacara malas calificaciones, porque era buen estudiante, ¿cierto? Me sacaba buenas calificaciones. El problema mío era que siempre era bien distraído y que siempre me gustaba distraer a los demás porque me aburría muy fácil. Entonces, cada vez que teníamos nosotros esas juntas de padres con los hijos, pues siempre me ponía muy nervioso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabía qué el profesor iba a decir de mí. Y lo más vergonzoso era que el profesor, ¿cierto?, que le dijera a mi papá: señor Talamantes, me gustaría decirle que pues su hijo está haciendo bien en las clases, tiene buenas calificaciones, pero hay un problema con su hijo. Y cada vez que decía eso, cambiaba de diferentes colores, me ponía nervioso, no sabía qué hacer y va a decir algo malo el profesor de mí. Y la ansiedad que estaba dentro de mí comenzaba, ¿cierto?, a crecer y a crecer y a crecer.
Y uno, como les digo, de las quejas más frecuentes de los maestros es que su hijo es muy distraído, distrae a los demás y habla mucho. Y eso, cierto, cuando yo lo escuchaba enfrente del profesor y enfrente de los padres, pues de una manera u otra así como que me decía, híjole, pues me siento un poquito mal, ¿cierto? Ahora sí, como yo digo, me agüitaba un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque esa era la queja que siempre tenían de mí. Entonces, cada conferencia de padres o cada vez que el maestro mandaba llamar a mi papá, siempre de una manera u otra me daban muchos nervios. No sé si a ustedes le han pasado algún día así, ¿cierto? Y de una manera u otra, fíjate bien, por lo tanto, cada vez que yo tengo una junta, cierto, importante con mis jefes, o que tengo una junta, por ejemplo, importante, de una manera u otra, ¿cierto? Me lleva a aquellos momentos cuando yo estaba en la primaria y recuerdo de esas juntas que siempre me daban ansiedad, ¿cierto? Que siempre me daban de una manera u otra preocupación. ¿Por qué? Porque no sabía qué es lo que iba a pasar, no sabía cómo me iba a ir, ¿cierto? Y si me iba mal, no sabía cuál castigo mi papá me iba a poner, ¿cierto? Como le digo a la Marí, me iban a dar pao pao. Y de una manera u otra, ¿cierto? Esa ansiedad, de una manera u otra, ha estado presente a veces. Como les digo, a veces tengo algo importante que hacer, o a veces tengo una presentación importante que hacer, o a veces, por ejemplo, a veces en las predicaciones también, ¿cierto? De una manera u otra hay un poco de preocupación, un poco de ansiedad, porque de una manera u otra recuerdo en el pasado, en mi niñez, situaciones por las que me causaron ansiedad. Y fíjate bien, el problema con ansiedad, como habíamos dicho el domingo pasado, es que roba nuestra paz, ¿cierto? Roba nuestros pensamientos, roba nuestra tranquilidad, roba nuestro gozo. Y el deseo de mi corazón que por las próximas 2-3 semanas nosotros no nada más no podamos controlar la ansiedad, sino que podamos pelear en contra de la ansiedad y la podamos erradicar de nuestra vida, porque sabes que Dios no quiere que nosotros, sus hijos, estemos ansiosos, estemos preocupados. Y es por eso que el versículo que leíamos la semana pasada es muy importante de nosotros siempre recordar, que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, no se inquieten, no se ansíen, no se preocupen, ¿cierto? Y fíjate bien, por nada. No te preocupes absolutamente por nada, sino más bien en toda ocasión, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y dice bien, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, aquí me dice, ¿sabes qué, Israel? No te tienes que preocupar, no te tienes que ansiar absolutamente por nada, ¿ok? Ahí donde estás tú, mi amigo, ahí en tu casa, dice aquí la Biblia, ¿cierto? No tenemos que preocuparnos absolutamente por nada. Esas juntas, ¿cierto? Que yo tenía en la escuela, en la primaria, si yo hacía bien, ¿cierto? Si yo me portaba bien, si ponía atención, no me tenía que preocupar absolutamente por nada. Todo iba a estar bien. ¿Y sabes qué? El 99% de las veces que yo tuve juntas con los maestros y con mi papá, todo estuvo bien. Después de las juntas con mis papás y con los maestros que teníamos, decía, pero bueno, pero ¿por qué yo me ansié? ¿Por qué me preocupé? ¿Cierto? Una noche anterior que sabía que iba a haber las juntas, yo estaba preocupado, estaba nervioso, no sabía qué hacer. Y cuando pasaba la junta siempre decía, bueno, pero ¿por qué me tengo que preocupar? O sea, ¿cuál fue el punto de yo estresarme así? Y de una manera, eso es lo que yo quiero que nosotros podamos aprender, ¿cierto? Que muchas de las cosas, de las situaciones por las cuales nosotros nos ansiamos y preocupamos, simplemente no son realidad, o simplemente no vale la pena ni siquiera perder el tiempo. Y es muy interesante porque cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Vemos a 12 hombres, los discípulos de Jesús, que de una manera u otra también eran ansiosos.
de una manera u otra también eran preocupantes o se preocupaban, ¿cierto? De una manera u otra pasaban por situaciones en su vida que les causaban ansiedad. Y en esta hora, ¿cierto? El título de esta charla es desafiando las olas, ¿cierto? De nuestra ansiedad. Desafiando las olas de nuestra ansiedad. Y te voy a leer una historia, ¿cierto? De Jesús que de una manera u otra se va a aplicar a lo que estamos hablando. Y te voy a pedir que ahí donde estás, abras tu Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Ahí donde estás, prende tu celular, abre tu Biblia si la tienes ahí. En Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Y dice esto. De hecho, yo ya he compartido sobre este pasaje en la Biblia anteriormente. Y vamos a aplicarlo también en esta manera. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, está hablando Jesús, crucemos al otro lado, y dejaron la multitud y se fueron con él a la barca en donde estaba. Jesús había estado enseñando, Jesús había estado diciendo parábolas, ¿cierto? Me imagino que era todo el día lo que él estaba haciendo, que llegó un punto, ¿cierto? Que Jesús estaba cansando, que Jesús quería tomarse un tiempo de paz, ¿cierto? Y le dije a sus discípulos, ¿sabes qué? Vamos a retirarnos y vamos a cruzar al otro lado. Pero fíjate bien, dice el versículo 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca. ¿Cuántos de nosotros en este momento, ahí donde tú me estás escuchando, sentimos que esas olas de ansiedad, sentimos que esa tormenta, ¿cierto?, están agolpando nuestra vida con preocupación? Sentimos que nos ahogamos ahí donde estamos acostados escuchando este mensaje, donde estamos sentados, ¿cierto? Sentimos que nuestra barca, que nuestra vida, que nuestros sueños, que nuestros propósitos están a punto de hundirse porque simplemente no sabemos qué es lo que va a pasar. El que sí pasará esto y que sí no puedo hacer eso, o que sí pierdo mi trabajo, o que sí mi familia me deja, ¿cierto? Siempre estamos tratando de adivinar el futuro, ¿cierto? Y de una manera u otra, esas olas de inseguridad, esas olas de temor, esas olas de ansiedad parece que están azotando nuestra barca. Y dice la palabra que la barca se estaba inundando. Versículo 38. Y ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, Jesús, mientras tanto, fíjate bien, estaba en la popa o en el frente de la barca, durmiendo sobre un cabezal o sobre una almohada. Así que los discípulos le despertaron, me imagino que tanto era su desesperación, que le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? En otras palabras, ¿qué no quieres vivir? O simplemente, ¿qué no quieres que nosotros vivamos? O sea, ¿no te importa nuestra vida? Pero es interesante, fíjate bien, porque cuando Jesús les dijo, crucemos al otro lado, ¿ok? Jesús sabía perfectamente el clima. Jesús sabía perfectamente la temperatura. Jesús sabía perfectamente que ellos iban a encontrar con una tormenta que a lo mejor había una posibilidad de que les hundían la barca. Pero aún así, Jesús los invitó a que cruzaran del otro lado del lago. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros, ok? ¿Cómo nosotros nos podemos asegurar que cuando estamos pasando al otro lado de nuestras circunstancias, que cuando estamos pasando al otro lado de nuestro problema, ¿cierto? Podamos asegurarnos, ¿ok?, de que Jesús pueda estar en nuestra vida, en nuestro corazón, para que simplemente Él pueda darnos la paz que nos va a ayudar, fíjate bien, a cruzar al otro lado. Si Jesús te está invitando, ¿ok?, a que tú vayas con Él,
entonces eso a mí me garantiza que no hay tormenta más grande, no hay olas más grandes, no hay ansiedad más grande, no hay problema más grande que va a venir y azotar nuestra barca, porque simplemente Jesús me está invitando a que yo vaya, ¿cierto?, con el viaje con Él. Pero fíjate bien, el problema con ansiedad, ¿ok? El problema con ansiedad es que la ansiedad nos hace que nosotros creamos, nuestras propias tormentas. La ansiedad nos produce, ¿cierto?, que nosotros creamos nuestras propias olas, las olas de ansiedad. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Y te voy a dar varios ejemplos. Número 1, ¿cómo nosotros creamos nuestras propias tormentas? ¿Ok? Una cosa es que Jesús cree una tormenta y otra cosa es que nosotros creemos nuestra propia tormenta. Son cosas muy diferentes, pero fíjate bien, ¿cuáles son las maneras que nosotros creemos nuestras propias tormentas? Número 1, creamos nuestras propias olas o nuestras propias tormentas por las palabras que nosotros hablamos. Cada vez que nosotros nos levantamos, ¿cierto? A veces nos levantamos hablando, ay, qué feo está el día. Y mira, otra vez lloviendo. Uy, no. Mira, estamos con otro día de encierro. Ya estoy harto de estar aquí. De una manera u otra, todas las palabras, ¿cierto?, que salen de nuestra boca, de una manera u otra son negativas. Dice la palabra del Señor que nuestras palabras tienen poder para construir o para destruir. Tienen poder para dar muerte o para dar vida, ¿cierto? Es por eso que cada vez que nosotros, ¿cierto?, nos encontramos en medio de esa tormenta, ¿cierto?, de ansiedad, en medio de esas olas de preocupación, nosotros siempre podamos estar proclamando la palabra del Señor. Nosotros siempre estemos hablando vida a nuestra circunstancia, aunque a veces nos sintamos que mi barca, que mi familia, que mi trabajo, que todo se está hundiendo, y aún así pueda tener la confianza de hablar la palabra del Señor a mi ansiedad. Entonces, ¿cómo creamos nuestra propia ansiedad? Por las palabras que nosotros hablamos. Número 2, creamos nuestras propias tormentas simplemente porque no tenemos márgenes en nuestra vida. No hay un margen saludable en nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjate, y te voy a leer esto porque no quiero decirlo de una manera bien. A veces nuestra ansiedad no viene por lo que estamos pasando, sino de la manera de cómo estamos pasando lo que está pasando. Te lo leo otra vez. A veces nuestra ansiedad no viene necesariamente por lo que estamos pasando, sino de la manera de cómo estamos pasando lo que estamos pasando, ¿cierto? Muchos de nosotros no tenemos márgenes, ¿cierto?, en nuestra vida. Vivimos a veces una vida muy desbalanceada, que eso hace que ocurra la ansiedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Leíamos o aprendíamos en la semana pasada que uno de los factores más grandes de nuestra ansiedad son nuestras finanzas, ¿cierto? A veces nos produce las finanzas ansiedad porque a veces gastamos más de lo que ganamos. Hello, ¿cierto? A veces nos vamos a comprar zapatos, ¿cierto?, sabiendo que tenemos que pagar la renta. ¿Right? Y eso produce ansiedad. No hay márgenes para nosotros ser personas sabias de cómo manejar nuestro dinero. O simplemente cuando nos levantamos, ¿cierto?, y vamos a nuestro trabajo, sabemos el horario cuando hay más tráfico. Pero aún así nosotros nos levantamos y vamos y caemos en el tráfico. Y muchos de nosotros se nos quita lo cristiano, right? Cuando estamos en medio del tráfico, nos desesperamos. Y, ay, es que esa mujer no sabe manejar. Y, ¿por qué no prendes el direccional? Y de una manera u otra nos estresamos, de una manera u otra nos preocupamos, que cuando llegamos al trabajo, ¿cierto?, ya llegamos estresados. ¿Ok? Cuando llegamos al trabajo, ya llegamos todos enojados. ¿Ok? Y el problema a veces no es que el trabajo te causa estrés, simplemente es de la manera que tú llegaste al trabajo que te causa el estrés, ¿cierto? Si tú sabes la hora del tráfico, entonces ¿por qué no te levantes un poquito más temprano para que lo puedas evitar? O simplemente espérate, ¿cierto?, para que el tráfico pase y después puedas manejar sin ningún problema.
¿cierto? Tenemos que encontrar balances, márgenes en nuestra vida. O simplemente a los estudiantes. Me ha pasado también mucho a mí cuando yo estaba en la escuela. A veces nos encargan un proyecto, ¿cierto? Con un mes de anterioridad, ¿cierto? Porque va a ser un proyecto extenso. ¿Y cuándo lo hacemos? La noche anterior. Y eso me pasa también a veces ahorita, ¿cierto? Procrastinamos mucho. Y a veces estamos todos ansiosos, todos preocupados, todos tensos porque el proyecto es el día de mañana. ¿Y sabes qué? ¿Quién lleva la culpa de eso? Hasta el maestro, porque terminamos esa clase diciendo, pues es que el maestro es muy mala onda, ¿cierto? No, pues es que el maestro no sabe lo que está haciendo, nomás nos da un montón de trabajo y quiere que nosotros estemos trabajando. Pero sabiendo que el profesor nos dio un mes de anterioridad para tener suficientemente tiempo para terminar ese proyecto. ¿A alguien le ha pasado así? No tenemos márgenes en nuestra vida. Siempre dejamos todas las cosas al último, ¿cierto? Dice la Biblia que no dejamos las cosas, ¿cierto? Que tenemos que hacer hoy para el día de mañana. No sabemos lo que el día de mañana nos tenga, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que empezar, especialmente en los tiempos que vivimos ahorita, márgenes saludables en nuestra vida. Ese es número 2. Número 3, escuchar las voces incorrectas. ¿Cómo creamos nuestra propia tormenta? Escuchando las voces incorrectas. ¿Cuántos de nosotros, la primer cosa que nosotros hacemos cuando nos levantamos, cuando abrimos los ojos en la mañana, ni siquiera es buenos días, mi amor, aquellas personas que estén casadas, ¿cierto? O simplemente nos sentamos y decimos gracias, Señor, por este día? No. Muchos de nosotros, la primer cosa que nosotros hacemos es estiramos nuestra mano, ¿cierto? A un lado de nosotros de la cama. ¿Y qué es lo que agarramos? Nuestro celular. ¿Y qué hacemos? Empezamos a ver que el Facebook, empezamos a ver que Instagram, que Twitter, ¿cierto? Que las noticias. Y de una manera u otra, ¿cierto? Todo lo que estamos viviendo en esta hora, que el virus, que la cuarentena, ¿cierto? Que las muertes, que todo lo que está pasando, fíjate bien, todas esas voces empiezan a entrar a nuestros oídos, ¿cierto? Todas esas cosas que nosotros estamos leyendo, estamos escuchando, de una manera u otra están entrando en nuestro interior. Entonces, en vez de empezar nuestro día de una manera positiva, empezamos nuestra vida escuchando todo lo negativo que está pasando alrededor del mundo. ¿Queremos saber del virus? ¿De dónde proviene el virus? ¿Cómo se reproduce el virus? ¿Cierto? ¿Cuáles son las moléculas del virus? ¿Cierto? ¿Cuál es la vacuna para el virus? O sea, hasta nos convertimos en científicos porque queremos saber absolutamente todo del virus. Right? Pero simplemente lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿cierto? Es empezar nuestro día agradeciéndole a Dios por su misericordia. Acuérdate que Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice que tenemos que presentar nuestras oraciones, ¿cierto? Pero también tenemos que darle gracias a Dios. La paz viene a nosotros cuando nosotros empezamos a tener un corazón agradecido. Entonces, para de escuchar las voces incorrectas. Cuando nosotros en la mañana o durante el día hablamos a nuestros familiares, hey, ¿cómo están? Y pues sabes que acaban de matar ciertas personas. O es que sabes que esta persona acaba de tener una enfermedad. Y sabes que el virus está, ¿cierto? Y de una manera u otra, ¿cierto? Desafortunadamente en el tiempo que vivimos se presta para que esas voces, ¿cierto? Voces de muerte, voces de inseguridad, voces de pestes, voces de todo lo negativo puedan entrar en nuestra mente y después se puedan añadir en nuestro corazón. Por lo tanto, mi amigo, mi hermano que nos estás escuchando, cuando nosotros nos levantemos en la mañana, ¿por qué en vez de checar nuestras plataformas sociales, las noticias, por qué primero nos decimos, Señor, este día te lo dedico a ti? Toma el control de ello. Y de una manera u otra, ¿cierto? Vamos a empezar a cerrar las puertas, ¿cierto? A todo aquello negativo, a todas aquellas cosas que están hablando inseguridad y preocupación a nuestros corazones. Ese es el número 3. Número 4. ¿Cuáles son las circunstancias que nosotros creamos nuestras propias tormentas? Número 4 es la vergüenza. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de nosotros, ¿cierto? Por nuestro pasado, por los errores que nosotros cometimos, nos causa vergüenza,
¿cierto? Y no queremos que nadie se dé cuenta de eso. Vivimos una vida con ansiedad, con preocupación, porque decimos, ¿qué si mi papá, o qué si mi esposo, o qué si mis amigos o mi familia se dan cuenta de las cosas que yo hice el día de ayer? ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué si la iglesia se da cuenta, cierto, de cómo yo hablé la semana pasada? Tratamos de evadir, ¿cierto? O tratamos de ponernos una máscara para que nadie vea quién realmente somos dentro de nosotros. Y de una manera u otra, eso produce ansiedad porque no queremos que nadie se dé cuenta de eso. O simplemente, a lo mejor tú eres hijo, a lo mejor tú eres padre, madre, y a veces nos sentimos responsables por lo que está pasando en nuestra casa. Nos sentimos que somos padres incompetentes, o a lo mejor nos sentimos que somos hijos ingratos o desagradecidos, y de una manera u otra, ¿cierto? Esos sentimientos negativos producen una vergüenza y nos sentimos mal y decimos, híjole, por mi culpa mi familia está como está. Y esa ansiedad y esa preocupación, ¿cierto? Y esa culpa también está sobre nosotros, en nuestros hombros, y empezamos, ¿cierto? Siempre, cada vez que nosotros sentimos ansiedad, siempre nosotros proyectamos lo peor en el futuro, ¿cierto? Vamos a estar solos siempre. A lo mejor alguien te traicionó en tu relación, ¿cierto? A lo mejor alguien habló mal de ti, alguien hirió tu corazón. Por lo tanto, para ti es muy difícil poder confiar en otras personas y siempre te encuentras en un lugar donde siempre tú estás solo y siempre vas a decir, ¿sabes qué? Híjole, pues me da vergüenza simplemente de que la gente sepa, ¿cierto?, que de lo que está pasando conmigo. Entonces, esos son motivos que nosotros empezamos a crear esas tormentas, a empezar a crear esas olas. Pero fíjate bien, dice la palabra del Señor, te lo repito otra vez en Filipenses 4, ¿cierto?, que no nos tenemos que preocupar absolutamente por nada. Cuando nosotros empezamos a crear esas tormentas, ok, simplemente tenemos que pausar, tenemos que quedarnos quietecitos por un momento, empezar a respirar y empezar a hablar la palabra del Señor a nuestra ansiedad, ¿verdad? Poder abrir nuestra Biblia, ok, cuando nos levantamos en la mañana, ¿cierto? Antes de siquiera hacer absolutamente otra cosa, decirle al Señor, gracias por esta nueva vida. Y de una manera u otra, entender las promesas de vida, de paz, de gozo que Dios tiene en su palabra, que son especialmente para ti y que son para mí. Y cuando yo leo las promesas, ¿cierto?, de la palabra del Señor, ¿sabes qué? Eso automáticamente me va a producir paz, me va a producir tranquilidad. Y ya voy a terminar con esto. ¿Qué dice Marcos? Continuemos Marcos capítulo 4, versículo 39. Dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar esto. Fíjate bien, le dijo, silencio, cálmate. Y dice que de repente el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. De otras palabras, me imagino que Jesús les decía, ¿pero por qué tienen miedo? ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué están tan ansiosos? ¿Qué no fui yo el que les dije que cruzáramos al otro lado del lago? Si mal no recuerdo, yo fui la persona que yo los traje hasta este lugar. Entonces, ¿por qué ustedes, cierto, se están creando sus propias tormentas, sus propios pensamientos negativos, pensando que yo no me intereso por ti? ¿Y sabes qué? A Jesús a lo mejor no le interesó tanto, no le molesta tanto que lo hayan despertado, ¿cierto? A lo mejor Jesús hubiera querido que lo despertaran, ¿cierto? El problema fue cuando los discípulos le despertaron, fue cuando ellos le empezaron a reclamar que no te importa nuestra vida, que no te importa por lo que estamos pasando, ¿cierto? A veces nosotros estamos ahí en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra cocina, pensando, ¿qué acaso Dios no se interesa y se preocupa por lo que yo estoy pasando? ¿Qué acaso Dios no le interesa, cierto, que mi familia esté sin trabajo, cierto, que yo no sepa cómo pagar los biles, que Dios no le interesa que yo me contagie del virus, ¿cierto? Entonces, imagínate la desesperación de Jesús. Imagínate, a lo mejor qué tan decepcionado Jesús se hubiera quedado.
Yo fui la persona que los iba a llevar al otro lado, ¿cierto? Y el problema es, cuando Jesús nos quiere pasar por una tormenta, muchas de las veces es porque Jesús nos quiere enseñar algo. El problema es cuando nosotros empezamos a crear nuestras propias tormentas, a veces no permitimos que Jesús pueda entrar en esas tormentas y es cuando nosotros nos empezamos a hundir en un mar de ansiedad. Fíjate bien, las verdaderas olas que hunden nuestras vidas no son las olas que están allá afuera, sino que son las olas que están aquí adentro. Te lo repito otra vez. Las verdaderas olas de ansiedad que van a hundir nuestra vida, que van a hundir nuestra barca, que van a hundir a nuestra familia, no son las que están allá afuera, porque allá afuera hay mucha ansiedad. Las verdaderas olas de ansiedad que van a hundir nuestra barca, nuestra vida, nuestra familia, son las olas que están aquí dentro de nuestro corazón, que se producen dentro de nosotros. Y fíjate bien lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, pero todo lo que pidan, absolutamente todo lo que pidan con fe, y aquí está la clave, pero sin dudar, porque quien duda es como ¿qué? Es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. ¿Te fijas? Cuando nosotros estamos llenos de ansiedad y cuando tratamos de orar, tratamos de pedirle a Dios, pero estamos dudando, ¿será posible que Dios cambie mis circunstancias? ¿Será posible que Dios me dé un nuevo trabajo en medio de la recesión? ¿Será posible que mi familia se reconcilie en medio de los problemas? ¿Cierto? Estamos en medio de esa tormenta de ansiedad que nosotros creamos y aún así estamos dudando si realmente Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar nuestras circunstancias. ¿Qué dice? Cuando dudamos, nosotros estamos creando esas olas. Nosotros nos estamos autodestruyendo porque simplemente, ¿cierto? Nosotros no vemos las cosas como Dios las ve. Y en esta hora, antes de que tú continúes con esta ansiedad, antes de que nosotros nos sintamos que nos hundimos en ese mar de preocupación, en ese mar de ansiedad, en esta hora, simplemente ahí donde estás tú, en tu casa, yo te voy a invitar a que nosotros hagamos algo en esta hora. Y va a ser algo muy fácil, muy sencillo. Te voy a pedir que tú te sientes derecho ahí donde estás, ¿ok? En tu recámara, en tu sala, que te sientes derecho. Y no sé por qué cosa tú estés pasando en esta hora. No sé por la circunstancia, no sé la tormenta, no sé las olas que están tratando de destruir tu vida. Lo que sí sé es el Dios que está sobre ti. Pero fíjate, vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Ahí dónde estás tú? Simplemente yo quiero que tú te sientes derecho, ¿ok? Y quiero que tú cierres tus ojos. Y simplemente te olvides de todo lo que está pasando. Es más, no mires a tu mujer, a tus hijos que están a un lado de ti. Simplemente siéntate. Cierra tus ojos por un momento. Y trata de escuchar la voz de Jesús sobre eso. Que le dice a tu mar de ansiedad, que le dice a tu tormenta de inseguridad, que le dice a tus preocupaciones. Y Jesús habla y dice esto: calma, ten paz, confía en mí. Yo seré el responsable que te ayude a que cruces al otro lado de estas circunstancias. Jesús habla a tu tormenta y Jesús calma y quita toda ansiedad. Pero ahí donde estás tú, simplemente continúa con tus ojos cerrados y empieza a respirar profundo. Simplemente, y esto no es nada místico ni nada raro. No. Simplemente vamos a tratar de escuchar la promesa y la palabra de Jesús. Ahí donde estás tú. Y deja que Jesús pueda pararse ahí en tu recámara. Deja que Jesús pueda pararse en medio de tu tormenta de ansiedad. Deja que Jesús pueda decirte a ti: hijo, ten paz. Tormenta de ansiedad, calla y enmudece. Y sabes que en esta hora ahí donde estás tú, Jesús quiere levantarse
Y Jesús quiere enmudecer esa ansiedad, esa preocupación, ese dolor que tú estás pasando en esta hora. Pero simplemente tú y yo tenemos que darle una oportunidad a Dios para que Él pueda, ¿cierto?, subirse a nuestra barca, para que Él pueda subirse a nuestra vida y que Él sea el responsable que nos lleve al otro lado del lago, del mar. Te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y déjame orar por ti. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, dice tu palabra que nosotros no tenemos que preocuparnos por nada. Y a veces pues es muy fácil decirlo, pero poder llevarlo a cabo a veces es difícil y parece que a veces es casi imposible. Pero sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. En esta hora nosotros pedimos con fe. Yo pido con fe, Dios mío, a favor de aquellas personas que nos están escuchando. Yo te pido, Señor, que con tu voz amable, con tu voz, Dios mío, de gracia, de misericordia, de amor, tú empieces a hablar a las ansiedades de esas familias. Que tú empieces, Dios mío, a quitar, ¿cierto?, y a calmar toda preocupación, todo problema, cualquier situación financiera, cualquier situación familiar, Dios mío, cualquier situación mala en la que ellos estén encontrándose en esta hora. Que simplemente tú te pares y empieces a decir ansiedad, preocupación, calma y enmudece. Y en esta hora, Padre, yo oro por paz por las familias que nos están escuchando. Yo oro por amor, Dios mío santo. Yo te pido que cualquier cosa por la que ellos estén pasando en esta hora, yo te pido que tu presencia pueda estar allí en sus hogares. Yo te pido que tu misericordia pueda estar ahí con ellos, Señor. Que ellos puedan sentir, Dios mío, algo que ellos a lo mejor nunca han sentido. Y simplemente esa va a ser la paz. Simplemente esa va a ser la seguridad, Dios mío, de que tú estás a un lado de ellos, Dios mío, para protegerles, para proveerles, Dios mío, para simplemente darles esa paz que ellos necesitan. Dios mío, continúa hablando a nuestras vidas, protege a estas familias, dales, Dios mío, lo que ellos necesiten, Dios mío. Y en esta hora simplemente nosotros pedimos con fe y sin dudar. Así es que, Dios mío, ayúdanos a seguir confiando en ti, aunque las situaciones sean inversas o difíciles. Nosotros creemos, Señor, que tú eres todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Oh,
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, tú siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, tú siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, y milagroso abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Bueno, una vez más les quiero agradecer por sintonizarnos el día de hoy. Esta es nuestra segunda semana, ¿cierto?, de cuando la ansiedad ataca. El siguiente domingo vamos a continuar hablando de otras cositas más que no te quiero dar la sorpresa, ¿cierto? Pero te pido que invites a un amigo que sea parte de esta conexión, que invites a una familia para que también ellos puedan ser parte de lo que está pasando, ¿cierto? Para que ellos puedan aprender también de cómo deshacerse de la ansiedad. Así es que mi nombre es el pastor Israel Talamantes y fue una bendición el poder estar con ustedes aquí hablándoles. Les bendigo, que los ángeles acampen alrededor de ustedes donde quiera que vayan, que los protejan, que les bendigan y que en esta hora, ¿cierto?, todos podamos experimentar de la paz de Jesús. Dios les bendiga y nos vemos el domingo que viene. Bendiciones.